Hace 60 años nació en Ayacucho Julián Pérez, hijo de don Augusto Pérez y de doña María Guaranja. Fue ella quien le inculcó el amor por la lectura, ya que antes de dormir le narraba cuentos e historias. Uno de los motivos por los cuales Julián no regresa a Ayacucho es porque le recuerda mucho a ella. El río que va corriendo, may mi vida ya mucho, China Bueno, yo fui profesora en la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle durante varios años y dicté muchos cursos. Creo que él se inscribió en un curso sobre literatura contemporánea universal, me da la impresión. Era un alumno muy serio y muy empeñoso, un buen lector. Le gustaba sacar buenas notas, no pasar por agua tibia. Julián Pérez, ¿no?, que es un gran amigo de años, lo conocí en la Universidad de Villarreal gracias a un maestro que tenemos en común, que lamentablemente falleció este año, el maestro Miguel Gutiérrez. Yo recuerdo haber ingresado a la universidad, era un muchachito en esa época muy ilusionado con todo lo que se venía en la carrera de literatura, y ya conocía al maestro Miguel Gutiérrez. Entonces recuerdo que llegando a la universidad, el maestro Miguel Gutiérrez me dice, pues, busca ahí un profesor en la Villarreal que enseña, que es un gran amigo y además es escritor. Ese profesor se llama Julián Pérez. Llegó un momento, recuerdo, en el cual lo vi, me acerqué, me presenté, le dije que venía pues de parte de Miguel Gutiérrez. Se alegró Julián, porque en esa época era un momento muy convulso en la universidad. Recordemos todo lo que había en cuanto a las ideologías, en cuanto a lo que es tanto la izquierda como el APRA, y empezó una amistad muy agradable que hasta ahora se ha dado, ¿no? Que hasta ahora se da. De sus primeros libros, pues, él empieza con historias muy breves, anécdotas, incluso con humor, ¿no?, en alguna de ellas, en los primeros cuentos. Es un poco la literatura de un joven que vive en el mundo urbano andino, eso es básicamente. Quizás eso sea una de los valores más importantes, ¿no? Esa visión múltiple de una época difícil, ¿no? Pero yo creo que es un narrador que tiene muy buenos recursos literarios y que con criba se ha dado a conocer también gracias a el premio Copé, pero falta difusión de la obra de Julián. Eso es un problema en nuestro país, ¿no? Un premio como el Copé debe ser conocido en todo el territorio. Julián estudiaba Ingeniería Química entre 1977 y 1979. Para ese entonces ya tenía inclinaciones para ser escritor, pero aún no estaba decidido. Para esas fechas también ganó varios concursos de juegos florales en diferentes universidades. ¿Cuál fue su primer contacto con la literatura? El primer momento en que usted dijo, esto es lo mío. Bueno, yo creo que ese momento fue cuando gané un premio en Juegos Florales en una universidad de provincias, ¿ya? Y bueno, pensé que, no, la verdad es que la cuestión de oficio y que el reconocimiento de tu propio oficio, tus propias capacidades viene con el tiempo, ¿no? No es tanto con una cosa consciente desde un primer momento, ¿no? Ese primer momento gané ese concurso y me interesó más escribir, ¿no? Creo que ese fue el punto de arranque, ¿no? Tengo entendido que Miguel Gutiérrez fue quien le propuso a usted que dejara la carrera de ingeniería y se pusiera a estudiar educación. Cuéntenos un poquito más de ello. Bueno, ya fue cuando yo llegué a Lima. Tuve un trabajo en la Universidad de la Cantuta. Bueno, así por relaciones, ¿ah? Entonces eran profesores Félix Bomán, Miguel Gutiérrez, Víctor Masi.
la profesora Carmen Olley, ¿no? Entre otras personas. Ahí que yo contacté con Miguel Gutiérrez y él me propuso trabajar en el proyecto que ellos estaban desarrollando, hacer toda la colección del libro referido a la generación del 50. Entonces me propusieron la parte de la corrección, ¿no? Entonces acepté y fue ahí cuando Miguel de alguna manera me insinuó lo que tú acabas de decirme, ¿no? Sí. Retablo es una obra que inicia con la llegada de Manuel Jesús Medina Huarcaya a su natal pueblo de Pumarangra, luego de muchísimos años. Esta obra es narrada por varios personajes que varían entre 3 generaciones, entre ellos sus padres, quienes tuvieron como principal preocupación la educación de sus hijos, su hermano Grimaldo, quien narra escenas de su adolescencia, su primer amor, su primera novia, y pobladores de Pumarangra, no solo de la actualidad, sino también del pasado. Esta ambiciosa novela obtuvo el premio Federico Villarreal el año 2003. Retablo a mí me encantó cómo empieza, tiene varias historias, ¿no? Me encantó cómo empieza, hay un tono medio autobiográfico, me pareció, da esa impresión, escrito en primera persona, creo. Recuerdo que la lectura de Retablo fue una lectura más que enriquecedora, fue una lectura que me golpeó como lector. La historia del hermano Grimaldo es muy importante en esa novela, y también los inicios de la violencia armada, que se narra de una manera muy inteligente, muy literariamente muy bien lograda. A mí me encantó la visión que da el panorama sobre las mujeres, mujeres campesinas, que celebran el amor, el erotismo de una manera muy intensa. Es una novela realmente muy bien lograda, ¿no? Hay una escena de Retablo que la tengo en la cabeza hasta ahora, que es el encuentro del personaje, del hermano del personaje principal de la novela, de Manuel Jesús. Entonces yo recuerdo ese pasaje que es casi al final o en las 3/4 partes de la novela, donde se encuentra el hijo con el padre. Y hay un diálogo que se produce que es feroz. Ese diálogo a mí me marcó, me hizo pensar, me hizo, a pesar de que yo no conozco el referente de la sierra, sí conozco Ayacucho, pero el espíritu de aquel lugar, ¿no? Como piurano que soy. Sin embargo, a pesar de ello, ese encuentro entre el padre y el hijo me hizo pensar en la relación entre mi padre y mi persona. De su padre podemos decir que tenía una ironía extraordinaria. Según testimonio del propio Julián, siempre tenía una respuesta para todo. Es por ello que él y su madre se consideraban el complemento perfecto. ¿Utiliza algunos recursos autobiográficos usted para escribir su novela? No lo utilizo conscientemente ni lo busco, pero me dicen que sí hay aspectos autobiográficos. Porque hay partes muy divertidas, sí, muy amenas, claro. Ahora el problema es cuando su hermano, cuando Grimaldo está con él, lo cabalga a Manuel Jesús y se caen y hace como si una serpiente lo estuviera mordiendo. Sí. Sí, claro, hay aspectos que provienen de la experiencia propia del autor, pero en mi caso yo trato de poner eso como detalles, no como asuntos fundamentales, sino como detalles, ¿no? Bueno, por lo menos hasta donde yo puedo manejar el lado consciente de la escritura, ¿no? Entonces fueron sus padres quienes lo incentivaron a estudiar, ¿no? Bueno, en el caso del estudio, eso fue una común, ¿no? En los padres de nuestra época, incluso de todas las épocas, ¿no? Que los hijos sean mejores que ellos, y ese ser mejor que ellos significa asumir una profesión, convertirse en un letrado, pues, ¿no? Y bueno, eso fue también el caso de mis padres, ¿no? Más que ellos eran agricultores, vivían del campo. Me refiero en especial a su familia, porque no muchas personas que viven en el campo se preocupan por la educación de sus hijos. Sí, me parece que sí, hay un caso especial
Ha sido una suerte tener los padres que tuve, ¿no? Realmente, pero no solamente en esa intención, sino también en la forma cotidiana como ellos nos trataban y cómo eran con nosotros, ¿no? Los dos tenían una impresionante capacidad de ironizar las cosas. A veces chocaban, ¿no? Pero incluso cuando chocaban, cuando reñían, no dejaban de utilizar ironías y en la vida cotidiana. Es impresionante. Era, bueno, una experiencia. En una entrevista leí que su mamá era muy sabia. De hecho, antes de dormir les contaba cuentos. No, es decir, era una narradora oral extraordinaria, ¿no? Y muchas de sus... Hay un capítulo del retablo y en Criba, también hay un capítulo íntegro que es prácticamente la versión de un texto oral de mi madre, ¿no? Que lo he escrito yo, ¿no? Lo he pasado tal como ella me lo contaba. En la literatura, si un libro no produce un efecto en el lector, por ejemplo, de cuestionarlo, de plantearle que la vida de ese lector ha sido configurada en varios aspectos. Si la novela no te produce un escozor, si la novela no, entonces la novela no funciona. Lo importante en el caso de la narrativa de él es que no parte de una postura ideológica, él parte de la vivencia, o sea, él, repito, lo que es una visión del creador, del narrador, desde dentro, de los personajes. Eso es el mérito, creo, o uno de los méritos, ¿no? Bueno, no es el único, digamos, de esta fuerza que tienen los personajes, ¿no? Que uno siente que son personajes, digamos, que tienen vida. Creo que lo que más, yo pienso que en su obra en general, pero lo que el escritor Julián Pérez ha podido sobresalir y mostrar que domina el género es en la novela, indudablemente, ¿no? Rescataría más sus novelas porque estas dan espacio para contar o referir dos elementos que me encantan de Pérez. Por un lado, estos grandes monólogos de tradición dostoyevskiana, que son estos reclamos airados al destino, pero también a la sociedad y a la suerte, que se extienden por decenas de páginas y que generan este temperamento tan marcadamente cargado de patos que tienen los textos de Julián. Y por otro lado, el hecho de que las novelas se prestan a crear esta atmósfera de subsuelo, con personajes lúmpenes, pero al mismo tiempo iluminadores, que me parecen también otra característica clave de sumergirse en las ficciones de Pérez Guaranca. Creo que hay una tradición novelesca detrás de todas sus obras. No es un escritor al azar, es un escritor que trabaja muchísimo, es un escritor que lee muchísimo, es un escritor que plantea un tema nuevo o diferentes temas como proyecto dentro de la novela, y pienso que es el género cual sobresale, ¿no? Desde 1998 se desempeña como profesor de literatura en la Universidad Nacional Federico Villarreal. Luego hizo su maestría en la Pontificia Universidad Católica del Perú. ¿Cómo comparte usted la actividad de profesor y de escritor a la vez? Bueno, yo siempre enseño literatura, estoy en el curso de literatura y para felicidad mía yo enseño cursos que tienen que ver o tienen mucha relación con lo que escribo, ¿no? Por ejemplo, enseño novela contemporánea, ¿no? Que es un curso que a mí me encanta y está siempre con relación a mis cursos, ¿no? A mis clases, ¿no? Así que por ese lado no me hago problemas, ¿no? Aparte de Retablo, también leí algunos cuentos de usted que se relacionan con Retablo, porque ¿cómo es este libro? El tiempo y el viento. Es como que la primera parte del primer capítulo de Retablo, ¿no? Como una versión más extendida. ¿Ha tratado usted de relacionar todos sus cuentos con sus novelas? Mira, lo que tú acabas de decir me han dicho otros que han leído mis libros, ¿no? O sea, y han encontrado varias cosas, ¿no? Probablemente, pero yo no he buscado conscientemente, ¿no? Relaciones. Simplemente yo he expresado lo que en un momento determinado se me vino. Y que tú sabes que el procedimiento de la escritura es bastante compleja y requiere tiempo.
de paciencia, entonces en el transcurso del tiempo va incorporando uno diversas cosas, incluso va aprendiendo, ¿no?, la escritura misma, no es que uno se siente a escribir y sale todo, ¿no? Bueno, por lo menos yo entiendo que los buenos libros y los clásicos se escriben así, ¿no? Entonces uno tiende a escribir tomando como ejemplo los clásicos. Pues. Si uno remite lo que es uno de las formas como está constituida la obra de Julián, particularmente Retablo, que tiene que ver mucho con el recuerdo, con la memoria, con los sueños, está acá indudablemente en Busca del tiempo perdido. Hay varios autores, narrador múltiple, varios autores dando sus propias versiones y sus propias visiones de un hecho. Pero esto especialmente viene de William Faulkner, ¿no? El norteamericano. Y yo creo que la influencia de Faulkner, ya lo dijo otro escritor, lo dijo Miguel Gutiérrez y otros escritores, ha sido fundamental para el avance de la novela moderna en el Perú, ¿no? Pienso que uno leyendo la obra de Julián encontrará que trata de él de darnos una revisión de varios escenarios, de varios personajes, de varias historias, y Balzac es uno de ellos. La comedia humana, que es el proyecto novelístico más abarcador de la literatura universal y es también el más grande de todos, creo que está presente. O sea, la comedia humana de Balzac está presente en la obra de Julián. He tenido la oportunidad de leer Retablo, me pareció un muy buen libro. Me pareció también me pareció genial la técnica de multinarrador, no sé si lo estoy diciendo bien. El hecho de que narre Manuel Jesús, que narre el Papá Néstor, que narre la abuelita, Grimaldo. ¿Hay algún autor que lo haya inspirado a escribir esto? Bueno, es una técnica, son procedimientos que a los escritores de mi edad los conocemos, ¿no? Hay autores incluso en el Perú, ¿no? Vargas Llosa, por ejemplo, o Reynoso, el mismo Gutiérrez, que enfatizan mucho en el ejercicio de los procedimientos, ¿no? Bueno, a nivel internacional pues hay tantísimos, entre ellos, por ejemplo, el norteamericano William Faulkner, que enseña a escribir tomando diversas posibilidades de manifestación en la escritura. ¿Qué autores considera usted imprescindibles para todo? Bueno, un poco desde el lado académico ya tenemos nosotros establecido de que los imprescindibles son los clásicos, ¿no? Aquellos autores para quienes no pasa el tiempo, para quienes no pasan digamos, lectores, ¿no? O sea, van a encontrar lectores todos los tiempos, en todos los momentos, así que pasa el tiempo. Entonces, para nosotros los imprescindibles siempre son los clásicos, ¿no? Algunos autores, cuando empiezan a escribir sus libros, se meten tanto en los personajes que sienten que son ellos los protagonistas. ¿Le ha pasado a usted eso con algunas novelas que ha escrito usted? No, más bien yo al lado de mis personajes soy un tipo que no tiene trascendencia. Trato más bien de salirme, ¿no?, a través de los recursos del lenguaje, ¿no?, de cederle toda la voz, la palabra a mis personajes. Por ejemplo, cuando escribieron Madame Bovary, el autor sintió como si él estuviera tomando el veneno. Bueno, sí hay algunas cosas algunos aspectos de la novela que a uno lo conmueven, ¿no? Sí, por ejemplo, en Criba hay un personaje que entra a una cantina, todo el mundo piensa que es cualquier persona más, pero en el fondo no se sabe si está vivo o está muerto, de repente es un fantasma, ¿no? Y al final se sale de la novela como un fantasma, ¿no? Se pierde y ese personaje hasta ahora me sorprende, ¿no? O sea, a veces digo, ¿no? Le salió de la nada, sí. ¿Cómo he podido yo imaginar a ese autor, ¿no? Bueno, sí, pues a veces. Así como hablamos de TV basura, radio basura, ¿considera que usted que hay literatura basura? Por supuesto, sí, hay por supuesto. A más de que la práctica y la producción de la literatura tiene que observarse siempre de dónde viene. Son de tres lados los que provienen la elaboración de discursos. Y el discurso literario no es ajeno a ello, ¿no? Desde dónde se escribe, por ejemplo,
si se está escribiendo desde la hegemonía o desde la emergencia o desde la residualidad, ¿no? Entonces, por supuesto que los escritores que buscan que los libros salgan inmediatamente y que se vendan, pues tienen un espíritu comercial del libro. Entonces, generalmente esos libros no son respetables para el paso del tiempo, sino simplemente para el momento. O sea, son objetos comerciales, ¿no? Hay que entender que el libro es un objeto comercial, ¿no? Es una mercancía más. Entonces, pero sin embargo, hay autores que, digamos, asumimos el concepto del libro y el ejercicio de la construcción de la articulación del libro en otro sentido, de repente con, no sé si poder decir, mayor responsabilidad o con mayor énfasis de repente, ¿no? Bueno, empezando porque las novelas de los premios Petroperú deben circular, deben ser puestas en todas las librerías para que se puedan vender. Porque cuando yo he ido a buscar Criba, no la he hallado y me decían los libreros, no, Petroperú no las difunde en librerías. Fue el mismo Julián que me envió la novela, ¿no? Pienso que en el Perú se debe leer a los escritores peruanos, pero también creo que no todo lo que se vende actualmente en los medios de comunicación debe considerarse como que esos son los escritores que deben leerse. En el Perú sabemos que otros escritores, ¿no?, de la otra orilla, se puede decir, son los promocionados, son los escritores que aparecen, ¿cierto? Y que curiosamente son captados en el plan lector para ser leídos por los muchachos, por los jóvenes, por los adolescentes. Yo pienso que una de las formas es apoyar la industria editorial independiente en el Perú, porque ese es un problema para el escritor, ¿no? Porque si no llega a librerías, ¿cómo llega al lector, ¿no? Entre los premios ganados se encuentran el Federico Villarreal por Retablo y el Copé por Criba. Durante esta última premiación agradeció a Eliodoro Vargas Vicuña, a Miguel Gutiérrez y Osvaldo Reynoso, personas con quienes compartió lecturas y técnicas de escritura. ¿Qué se encuentra leyendo usted en estos momentos? Siempre estoy leyendo los últimos. Bueno, para decirte con interés es la lectura de un premio Nobel, ¿no?, del chino Mo Yan. He leído últimamente 2 o 3 libros de él que son impresionantes, novelas formidables, ¿no? Bueno, estoy en eso, ¿no? Y algunos textos de teoría, ¿no?, por cuestiones académicas también. ¿Qué opina de la literatura actual? En general, bueno, en general, como te digo, no tiene muchas aristas. No me interesan todas las aristas, me interesan los textos literarios que de alguna manera se refieren al hombre en su trascendencia, en sus cosas importantes, esos libros que tocan a fondo todos los problemas que tengan que ver con el ser humano, ¿no? Eso sí me interesa. ¿Qué planes a futuro? ¿Está escribiendo algún otro libro? Bueno, yo tengo una novela terminada y otra novela por terminar. Ya me he dado cuenta que ya no vivo para otra cosa sino para escribir y para cumplir mis tareas académicas, y la verdad es que me he dado cuenta que he escrito más o menos regular, no digamos mucho, no sería, pero sí había escrito varias cosas, ¿no? Así que esas 2 novelas pienso publicarlas estos años. Una de las novelas ya está lista, está buscando una editorial, seguramente va a salir pronto. Bien, profesor, muchas gracias por la entrevista. Bueno, gracias a ti por la entrevista y gracias por la oportunidad de hablar algunas palabras. Muchas gracias. Este es Julián Pérez, un gran escritor con una gama de libros que merecen ser leídos y reconocidos por todos, con muchos premios ganados, y esperamos también verlo con muchos premios más. Gracias, Julián. El río que va corriendo, may mi vida ya kutimunchu, chayna manyugari kusa, manay kuti, manay vuelta. Urjuntas kasantas purinki, Vicuña wansi